El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, que el día de hoy nos sumergiremos en capítulos llenos de milagros y enseñanzas poderosas de nuestro Señor Jesucristo, específicamente en Mateo, en su capítulo 8, desde su versículo 14 al 34, como también en el Evangelio, según Marcos, en su capítulo 4 y 5. Estos relatos revelan la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, las tormentas y los demonios, mostrándonos la maravilla y maravillosa gracia y poder de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzaremos en el libro de Mateo, en su capítulo 8, versículo 14 al 34. En este segmento de Mateo, comienza con Jesús sanando a la suegra de Pedro y luego continúa con una serie de milagros impactantes. Él calma la tormenta en el mar, demuestra su autoridad sobre los demonios al expulsarlos de dos poseídos y sana a un par de hombres ciegos y mudos. Cada milagro revela la autoridad soberana de Jesús sobre la naturaleza, los poderes malignos y las enfermedades. El capítulo culmina con la liberación de dos hombres poseídos por una legión de demonios, lo que desata la autoridad de Jesús, incluso sobre las fuerzas espirituales más oscuras. Y continuaremos en el libro de Mateo capítulo 4, en el cual nos presenta algunas de las parábolas más conocidas de nuestro Señor Jesucristo, como la parábola del sembrador, que destaca la importancia de la receptividad del corazón para recibir la palabra de Dios. Otras parábolas, como la del grano que crece por sí mismo y la de la semilla de mostaza, ilustran el crecimiento gradual y transformador del reino de Dios en nuestras vidas. Y por último, Mateo capítulo 5, gloria a Dios, perdón, Marcos capítulo 5, el cual nos lleva a través de más milagros asombrosos. Jesús sana a un endemoniado gadareno, restaura a una mujer con flujo de sangre y resucita a la hija de Jairo. En cada milagro vemos la compasión de nuestro Señor Jesucristo, su disposición de sanar y restaurar y la importancia de la fe en el proceso de recibir cada una de estas bendiciones. Así que, amados hermanos, estos pasajes nos invitan a reflexionar sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. La pregunta es, ¿le hemos permitido calmar las tormentas internas, sanar nuestras heridas y liberarnos de cualquier posesión que nos impida seguirlo completamente? Además, las parábolas nos desafían a examinar la calidad de la tierra en nuestros corazones. ¿Estamos siendo buenos receptores de la palabra de Dios, permitiendo que crezca y dé fruto en nuestras vidas? Así que, amados hermanos, oremos juntos pidiendo la gracia de la fe, la receptividad y la rendición total a la autoridad de Jesucristo en cada área de nuestras vidas. Así que, amados hermanos, vendremos en palabras de oración dándole gracias al Padre por su favor y su misericordia a nuestras vidas. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana, en este momento sagrado. Elevamos nuestra gratitud a ti, Padre eterno, por tu inmenso favor y misericordia que han inundado nuestras vidas. En el silencio de nuestra alma, reconocemos tu bondad que nos rodea y agradecemos por tus dones que superan toda comprensión. Con humildad y sinceridad, Padre eterno, confesamos nuestras transgresiones y nuestros pecados. Pedimos tu perdón, Padre eterno, y buscamos la renovación de nuestros corazones, y que este acto de contrición nos acerque más a tu santidad y nos permita experimentar la plenitud de tu gracia. Así también, Padre,
Intercedemos fervientemente por tus siervos, por tus ministros, por tus evangelistas y pastores, aquellos hombres y mujeres que han consagrado sus vidas al servicio de tu reino. Concédeles sabiduría, fortaleza y una profunda conexión contigo en cada paso que dan. Que sus vidas sean testimonios vivientes de tu amor y de tu verdad. Padre eterno, llevamos nuestras súplicas a ti sobre tu iglesia amada, implorando, Padre eterno, por su vitalidad espiritual y también por su unidad. Que cada miembro de la iglesia sea fortalecido en su fe y que el cuerpo de Cristo resplandezca con la luz de tu amor en un mundo oscurecido por la incredulidad. Padre eterno, dirigimos nuestras peticiones hacia el pueblo que en algún momento caminó en tu presencia, pero se ha apartado. Padre, con tu amor inmutable, atrae a esos corazones de vuelta a ti, para que puedan experimentar nuevamente tu amor redentor y encuentren consuelo en tu abrazo acogedor. Así también, Padre, extendemos nuestras manos hacia ti por nuestros hermanos y hermanas que están atribulados, que están enfermos y también entristecidos. Señor de la salud y la consolación, extiende tu mano sanadora y tu consuelo sobre ellos. Que puedan sentir tu presencia en medio de sus pruebas y encuentren paz en ti. Padre eterno, depositamos cada una de nuestras peticiones delante de tu altar confiando que serás tú en tu grande amor y en tu grande misericordia que concederá cada una de nuestras peticiones conforme a su sola voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio, gloria a Dios, de Mateo en su capítulo 8, y damos comienzo en el versículo 14. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Cuando Jesús volvió y vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi madre. Jesús le dijo: sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca
pero Jesús dormía. Los discípulos fueron despertados y fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: si nos echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Marcos, capítulo 4. Una vez más, Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron, y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverán a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esa parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros.
Las semillas que cayeron en el camino, que representa a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representa a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces Jesús les preguntó: ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entienden. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús dijo: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público, nunca enseñó sin usar parábolas. Pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó:
¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Marcos capítulo 5. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras filosas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto, una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hija se está muriendo, dijo. Por favor,
ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vino, vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Entonces les dijo que le dieran de comer a la niña.